¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios decide no salvar a ciertas personas? Esta es una de las preguntas más inquietantes que ha desafiado a la humanidad durante generaciones. Si Dios es puro amor y misericordia, ¿por qué algunas almas no logran entrar al reino de los cielos? ¿Qué tipos de personas quedan fuera de la salvación? Hoy, te invitamos a un viaje profundo y revelador en el que descubriremos cuáles son esos 7 tipos de personas que, según la Biblia, no serán salvadas. Así es, 7 tipos de personas que, de acuerdo a las Escrituras, no tendrán acceso al reino de Dios. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría transformar tu vida para siempre. Escucha atentamente y reflexiona. ¿Podrías encontrarte en uno de estos grupos de personas? Y si descubres que formas parte de alguno de ellos, recuerda que este mensaje es un regalo de Dios, una oportunidad que te brinda para que rectifiques tu rumbo y regreses a su camino. Comencemos entendiendo por qué, si Dios es amor infinito, niega la entrada a ciertas personas. Dios nos ama con un amor que no tiene límites ni condiciones, abarcando a toda la humanidad sin excepción. Sin embargo, es importante recordar que su amor va de la mano de su justicia. Dios es justo y santo, y no puede ignorar el pecado. Jesús mismo nos deja una advertencia muy seria. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, el amor de Dios es inmenso y profundo, abarcando a toda la humanidad sin excepción. Pero su justicia, escrita desde la eternidad, no puede tolerar el pecado. Aún así, su amor nos proporciona una salida: la salvación a través de Jesucristo. Es en la cruz donde el amor y la justicia de Dios se encuentran en perfecta armonía. La salvación es el regalo más valioso que Dios nos ofrece, un don de gracia que no podemos obtener por nuestros propios méritos ni por nuestras buenas acciones. Sin embargo, lo esencial de la salvación es que es la única forma de ser reconciliados con Dios y evitar la condena eterna. Ahora que hemos comprendido por qué Dios castiga el pecado y no permite que éste entre en su reino, es momento de comenzar con el primer tipo de persona que no será salvada. 1. Los incrédulos. Los incrédulos son aquellos que no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La Biblia lo deja claro. La fe en Jesús es un requisito indispensable para la salvación. En el Evangelio de Juan leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo resalta la sencillez y a la vez la profundidad del plan de redención de Dios. La incredulidad, sin embargo, nos separa de este precioso regalo de vida eterna. Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Esto enfatiza que no hay otra forma de alcanzar la salvación fuera de Jesús. La fe en su sacrificio es el único camino para ser liberados del pecado y de la influencia de Satanás. El apóstol Pablo refuerza este mensaje en la carta a los Romanos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La fe no es simplemente una creencia superficial, es una convicción profunda que transforma vidas. La Biblia proporciona ejemplos claros de incredulidad y sus consecuencias. En Marcos 6 se relata cómo Jesús visita su ciudad natal, Nazaret, pero no pudo hacer muchos milagros allí debido a la incredulidad de sus habitantes. Este pasaje nos muestra cómo la falta de fe puede limitar el poder de Dios en nuestras vidas. De manera similar, en Mateo leemos: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estos ejemplos bíblicos ilustran que la incredulidad no solo nos separa de la salvación, sino que también nos priva de las bendiciones y milagros que Dios desea realizar en nosotros. Dios nos llama a todos a creer en Jesús. Pablo y Silas lo dijeron claramente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Este llamado a la fe es universal y urgente. La fe no es simplemente un ejercicio intelectual, sino un compromiso profundo del corazón y una declaración de vida. La incredulidad es peligrosa porque rechaza el único medio de salvación disponible. Aquellos que, aún después de escuchar el Evangelio, se niegan a creer en Jesucristo, eligen permanecer separados de Dios. El libro de Hebreos nos enseña: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan.
La salvación es un regalo disponible para todos, pero requiere fe en Jesucristo. Los incrédulos, aquellos que rechazan esta fe, se excluyen a sí mismos del plan de redención de Dios. Aceptar a Jesús es la decisión más importante que una persona puede tomar, ya que determina nuestro destino eterno. Por ello, es crucial abrir el corazón a la verdad del Evangelio y permitir que la fe en Cristo transforme nuestras vidas. La incredulidad es una barrera que debemos superar para experimentar la salvación y las bendiciones que Dios quiere darnos. En Romanos se nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que nuestra fe crece y se fortalece. Si formas parte de los incrédulos, no pospongas más esta decisión. Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Ábrela y permite que su amor y gracia transformen tu vida. La incredulidad es una barrera, pero la fe en Jesús es el puente que conduce a una vida plena y eterna. Continuemos con el segundo tipo de persona que no será salvado. 2. Los hipócritas. Los hipócritas son aquellos que aparentan seguir a Dios, pero en realidad sus corazones están lejos de Él. Jesús, en su ministerio, fue muy claro al denunciar la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo. En Mateo, Jesús declara, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Esto muestra que Dios no se deja engañar por apariencias externas. Él examina el corazón y las intenciones. La hipocresía implica llevar una doble vida, profesando fe y obediencia mientras, en privado, se vive de una manera que deshonra a Dios. 2. Los que buscan otros medios de salvación. El segundo grupo de personas que Dios no salvará son aquellos que buscan la salvación por medios distintos a Jesucristo. Este grupo incluye a quienes intentan alcanzar la salvación a través de sus propias obras, otras religiones, filosofías humanas o cualquier camino alternativo que no sea Jesús. La Biblia es clara y enfática al declarar que Jesucristo es el único camino hacia la salvación. Jesús mismo dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta afirmación no deja espacio para otros medios de salvación. Jesús es el único camino que lleva a Dios, y cualquier intento de buscar la salvación fuera de Él está condenado al fracaso. Hechos refuerza esta exclusividad. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En este pasaje, Pedro habla de manera directa y clara sobre la singularidad de Jesús como el único nombre a través del cual podemos ser salvos. No hay alternativas ni atajos. Muchas personas piensan que pueden ganar su entrada al cielo mediante sus buenas obras. Aunque las buenas obras tienen un papel importante en la vida cristiana, no son el medio para alcanzar la salvación. La salvación es un regalo de Dios, un acto de su gracia, y no algo que podamos obtener por nuestros propios méritos. Otros buscan la salvación en religiones distintas o sistemas filosóficos, pensando que hay otros caminos hacia Dios. Sin embargo, ninguna otra religión o filosofía puede ofrecer la salvación que solo Jesús proporciona. Jesús mismo dijo, «Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos». Solo Jesús es la puerta hacia la salvación. No hay otro camino que conduzca a la vida eterna, y cualquier otra vía, por bien intencionada que sea, no puede reemplazar la redención que Jesús ofrece. Él es el único puente entre la humanidad y Dios, el único acceso seguro a la salvación. Hay quienes creen que pueden salvarse a sí mismos a través de la autosuperación o la iluminación personal. Este enfoque ignora la necesidad fundamental de un Salvador. Isaías nos recuerda con claridad, «Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia». Esto significa que por muy nobles o justos que parezcan nuestros mejores esfuerzos y obras, son insuficientes para alcanzar la salvación por nosotros mismos. Solo a través de Jesucristo podemos encontrar el perdón y la reconciliación con Dios, ya que nuestras propias acciones no pueden limpiar la mancha del pecado. Buscar la salvación por medios distintos a Jesucristo no solo es infructuoso, sino que también lleva a la condenación. En Juan 5:39-40 Jesús dice a los fariseos, «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida».
Los fariseos eran expertos en las Escrituras y pensaban que encontrarían la vida eterna en su conocimiento y observancia de la ley, pero rechazaron a Jesús, el único que realmente podía otorgarles esa vida eterna. Esto muestra que, sin importar cuánto sepamos o qué otros caminos busquemos, solo Jesús es la fuente de salvación verdadera. En Proverbios se advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este versículo destaca la importancia de seguir el camino correcto, que es el camino de Jesús, y de no dejarnos engañar por sendas que parecen adecuadas, pero que llevan a la destrucción. La salvación solo se encuentra en Cristo, y cualquier otro camino, por más prometedor o atractivo que parezca, nos aleja de la verdadera vida eterna y nos lleva a la perdición. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. En el 1 Timoteo se nos recuerda: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otros intermediarios, ni santos, ni ángeles, ni seres humanos tienen la capacidad de mediar nuestra salvación. Solo Jesús posee el poder y la autoridad para reconciliarnos con Dios y salvarnos. Él es el único puente entre la humanidad y el Padre, reafirmando que cualquier intento de buscar la salvación a través de otros medios es vano e ineficaz. Intentar buscar la salvación por otros medios que no sean Jesucristo es un camino peligroso y condenado al fracaso. La Biblia es muy clara en este punto. Jesús es el único camino hacia la salvación y la vida eterna. No existen atajos ni alternativas. Es esencial reconocer y aceptar a Jesús como el único Salvador. Abramos nuestros corazones a Jesús, el único camino, y aceptemos el regalo de la salvación que solo Él puede ofrecer. Nuestra eternidad depende de esta decisión tan importante. 3. Los hipócritas. Un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es. Alguien que muestra una apariencia de piedad mientras su corazón está lejos de Dios. La Biblia advierte repetidamente contra la hipocresía, especialmente en el ámbito de la vida religiosa. La palabra hipócrita proviene del griego hipócritas, que significa actor o fingidor, lo cual refleja perfectamente la idea de una persona que actúa un papel sin que sus acciones coincidan con sus verdaderas intenciones o creencias. Dios no se deja engañar por apariencias. Él examina el corazón y conoce la autenticidad de nuestra fe. En el contexto bíblico, un hipócrita es alguien que aparenta ser devoto y justo, pero cuyo corazón y acciones no reflejan una verdadera fe y devoción a Dios. Jesús condenó duramente la hipocresía religiosa en múltiples ocasiones. En Mateo 23:27, Jesús declara: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». De esta manera, Jesús enfatiza que, aunque por fuera puedan parecer justos ante los hombres, en su interior están llenos de hipocresía e iniquidad. Este pasaje deja claro que Dios valora la sinceridad y la integridad por encima de las apariencias externas. Los fariseos son el ejemplo más claro de hipocresía en el Nuevo Testamento. Jesús expone su conducta en Mateo 6:5 diciendo: «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Los fariseos realizaban sus oraciones en público con el propósito de ser vistos y admirados por los demás, no por una verdadera devoción o conexión con Dios. Sus acciones revelaban un deseo de reconocimiento y aprobación humana, mientras su corazón estaba alejado de la verdadera adoración y sinceridad que Dios espera. En Hechos 5, Ananías y Zafira vendieron una propiedad y fingieron entregar todo el dinero a la iglesia, pero en realidad retuvieron una parte para ellos mismos. Este acto de hipocresía les costó la vida, mostrando la seriedad con la que Dios ve la falsedad y la deshonestidad en la devoción. Su historia es un recordatorio de lo grave que es pretender una devoción que no es genuina. La hipocresía es un pecado particularmente serio, porque distorsiona la verdadera esencia de la fe y engaña tanto a los demás como al propio hipócrita, envenenando la autenticidad de la comunidad de creyentes y su relación con Dios. En Mateo 7, Jesús advierte: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día:
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta enseñanza de Jesús subraya que los actos religiosos, por impresionantes que sean, no son suficientes por sí solos. Lo que realmente importa es una fe sincera y una obediencia genuina a la voluntad de Dios. La verdadera devoción no se mide por actos externos, sino por un corazón transformado que vive según la verdad divina. En Lucas Jesús advierte: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Al comparar la hipocresía con la levadura, Jesús ilustra cómo ésta puede extenderse y contaminar rápidamente, afectando a toda la comunidad. La hipocresía tiene el poder de corromper la integridad de la congregación y debilitar la autenticidad del testimonio cristiano. Cuando la falsedad y las apariencias vacías se infiltran en la vida de fe, la pureza y sinceridad del mensaje de Cristo se ven comprometidas, dañando tanto a individuos como a la comunidad en su conjunto. Dios desea una relación genuina y sincera con cada persona. En Isaías leemos: pues el Señor dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este pasaje subraya que Dios no se contenta con demostraciones externas de fe. Él busca un compromiso verdadero del corazón. Lo que Él desea son adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, una relación donde la sinceridad y la devoción auténtica sean la base de la fe y la vida espiritual. En Mateo, Jesús advierte: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Este pasaje destaca que la verdadera justicia y piedad no tienen como objetivo el reconocimiento o la aprobación de otros, sino que buscan agradar a Dios. La esencia de la fe sincera es actuar con un corazón humilde y devoto, sin la intención de obtener aplausos o admiración humana, sino con el deseo de vivir en conformidad con la voluntad divina y para la gloria de Dios. Para evitar la hipocresía, es esencial que examinemos nuestros corazones y motivaciones. El Salmo 139 nos ofrece una oración poderosa y humilde. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pedirle a Dios que examine nuestras intenciones y nos purifique de cualquier rastro de hipocresía es fundamental para llevar una vida de fe auténtica. Solo con un corazón sincero podemos vivir de acuerdo a la verdad y agradar a Dios plenamente. La hipocresía es un grave obstáculo para la salvación porque representa una fachada de fe sin una verdadera transformación del corazón. Dios no puede salvar a los hipócritas porque su fe es falsa y superficial, carente de la autenticidad que Él busca. La verdadera fe exige sinceridad, autenticidad y un corazón que esté genuinamente alineado con la voluntad de Dios. Solo una fe honesta y comprometida puede llevarnos a la salvación y a una relación auténtica con nuestro Creador. Invitemos a Dios a purificar nuestros corazones y a guiarnos en el camino de la verdadera justicia. Que nuestra fe no sea una actuación para los demás, sino una expresión auténtica de amor y devoción hacia Dios. Vivamos de tal forma que nuestras acciones reflejen verdaderamente la transformación que Él ha obrado en nuestras vidas. Solo así podremos estar seguros de que nuestra fe es genuina y que nuestra salvación es firme. Que cada paso que demos sea un testimonio vivo de nuestra sinceridad y entrega a Dios. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En esta parábola, el fariseo representa a aquellos que se autojustifican, creyendo que pueden ganarse la salvación mediante sus propias acciones y méritos. Sin embargo, la Biblia enfatiza claramente que la salvación no es por obras, sino un regalo inmerecido de Dios. En Efesios 2:8-9 se nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta enseñanza subraya que la salvación no puede ser alcanzada por esfuerzos humanos, sino que es un don de la gracia divina, que nos humilla y nos lleva a reconocer nuestra total dependencia de Dios. Isaías 64 nos recuerda que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia ante Dios. Incluso nuestras acciones más justas son insuficientes para alcanzar la santidad y perfección de Dios.
La autojustificación pasa por alto esta verdad fundamental y nos lleva a la falsa creencia de que podemos obtener la salvación por nuestros propios méritos. En Romanos, Pablo advierte sobre los judíos que buscaban establecer su propia justicia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Este pasaje nos muestra que la verdadera justicia y salvación solo se hallan en Cristo, quien cumple y supera la ley para aquellos que creen en Él. La autojustificación rechaza la justicia que Dios ofrece a través de Cristo. Dios nos llama a dejar atrás la autojustificación como un primer paso hacia la verdadera justicia. En Filipenses, Pablo enfatiza la importancia de obtener la justicia que proviene de Dios y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta enseñanza subraya que la verdadera justicia no depende de nuestras obras, sino de la fe en Jesucristo y en su obra redentora. La autojustificación, por el contrario, nos aparta de la auténtica fuente de salvación, que es la gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo. Dios no puede salvar a los autojustificados si su confianza está puesta en ellos mismos y no en Jesucristo. La salvación solo se encuentra al depender completamente de la gracia de Dios y al reconocer que nuestra justicia propia es insuficiente. Debemos vivir de una manera que refleje una dependencia total de su gracia, entendiendo que solo en Cristo encontramos la verdadera justicia y la salvación. Solo cuando dejamos de confiar en nuestras propias obras y nos entregamos a la obra redentora de Jesús, podemos experimentar la plenitud de la salvación que Dios nos ofrece. 5. Los blasfemos. El quinto grupo de personas que Dios no salvará son los blasfemos. La blasfemia es un pecado extremadamente serio que implica hablar mal o mostrar falta de respeto hacia Dios, especialmente hacia el Espíritu Santo. La Biblia enseña que este pecado es imperdonable, lo que resalta su extrema gravedad. La blasfemia se manifiesta a través de cualquier palabra o acción que denigre, insulte o exprese desprecio hacia Dios y su santidad. Este tipo de actitud demuestra un corazón endurecido y una resistencia consciente a la verdad divina, alejando al individuo de la posibilidad de redención. La Biblia enfatiza que, aunque muchos pecados pueden ser perdonados, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. En Mateo 12, Jesús lo declara claramente. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Este pasaje subraya la gravedad de este pecado, mostrando que es un rechazo consciente y deliberado a la obra y verdad del Espíritu Santo, lo cual cierra la puerta al perdón divino. En Mateo 12, los fariseos acusan a Jesús de expulsar demonios mediante el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús les responde con una advertencia seria, señalando que están en peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo al atribuir la obra divina del Espíritu a Satanás. Este es un ejemplo claro de cómo la blasfemia puede manifestarse, al distorsionar, negar y despreciar la obra de Dios, atribuyéndola a fuerzas malignas. Esta actitud no solo rechaza la verdad de Dios, sino que muestra un corazón endurecido que se niega a reconocer el poder y la santidad del Espíritu Santo. Si has cometido blasfemia, aún puede haber esperanza de redención si tu corazón busca sinceramente el perdón de Dios. Un ejemplo notable es el apóstol Pablo, quien antes de su conversión perseguía a los cristianos y hablaba contra Jesús. En su carta a Timoteo, Pablo confiesa: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. La historia de Pablo muestra que, aunque fue un blasfemo, encontró misericordia porque sus acciones fueron realizadas en ignorancia y falta de fe. Sin embargo, aquellos que blasfeman conscientemente y rechazan deliberadamente la verdad de Dios están en un peligro mucho mayor, ya que su pecado es voluntario y reflejo de un corazón endurecido. La blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable, lo que implica que aquellos que cometen este pecado están más allá de la redención. Esto se debe
a que implica un rechazo deliberado y consciente de la obra de Dios y su Espíritu, mostrando un corazón que se cierra a la verdad y al arrepentimiento. En Hebreos 10 se nos advierte: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta advertencia subraya la seriedad de rechazar intencionalmente la gracia de Dios después de conocer la verdad, llevando al individuo a una separación definitiva de la misericordia divina. Blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar la convicción y la obra del Espíritu en nuestras vidas, lo que lleva a un corazón endurecido y a la incapacidad de arrepentirse. En Hebreos 6 leemos: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Este pasaje subraya la imposibilidad de renovación y arrepentimiento para aquellos que, habiendo conocido y experimentado la verdad de Dios, la rechazan deliberadamente. La dureza de corazón resultante de este rechazo impide que el individuo busque o acepte la misericordia de Dios, exponiéndose así al juicio definitivo. Para evitar la blasfemia, es fundamental reconocer la santidad de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos ser cuidadosos con nuestras palabras y acciones, asegurándonos de honrar a Dios en todo momento. En Proverbios leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este pasaje resalta el poder de nuestras palabras y la responsabilidad que conlleva usarlas correctamente. Debemos emplear nuestras palabras para glorificar a Dios, edificando a otros y demostrando respeto y reverencia hacia su obra, evitando toda forma de denigración o rechazo hacia lo sagrado. La blasfemia es un pecado grave que tiene consecuencias eternas. Dios no puede salvar a los blasfemos porque su pecado es imperdonable, lo que implica un rechazo consciente y definitivo de la obra y la presencia de Dios en sus vidas. Por eso, es vital reconocer la gravedad de este pecado y comprometernos a honrar a Dios y a su Espíritu en todo momento. Nuestra actitud y palabras deben reflejar reverencia, sumisión y respeto hacia la divinidad, asegurando que nuestro corazón permanezca abierto y sensible a la guía y convicción del Espíritu Santo. 6. Los apóstatas. El sexto grupo de personas que Dios no salvará son los apóstatas. La apostasía es el acto de abandonar la fe y renegar de las verdades fundamentales del cristianismo después de haberlas conocido y aceptado. Este es un rechazo deliberado y consciente de la fe cristiana, y la Biblia advierte severamente sobre sus consecuencias. Abandonar la verdad de Dios tras haber experimentado su gracia y poder es una traición a la fe que implica un alejamiento intencional de la salvación y la comunión con Dios. La palabra apostasía proviene del griego apostasía, que significa abandono, rebelión o deserción. Un apóstata es alguien que, después de haber conocido y aceptado la verdad del Evangelio, decide rechazarla y apartarse de la fe cristiana. La apostasía va más allá de un simple desvío o periodo de duda. Es una decisión consciente y deliberada de rechazar a Dios y regresar al camino del pecado. Este acto refleja un corazón que se endurece y una mente que rechaza activamente la verdad divina, lo cual lleva a consecuencias espirituales muy serias. Hebreos 6:4 resalta la gravedad de la apostasía con estas palabras: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Este pasaje subraya la imposibilidad de renovación y arrepentimiento para aquellos que han experimentado la verdad del Evangelio, han disfrutado de la gracia de Dios y los dones del Espíritu, y luego deciden conscientemente rechazarlo y apartarse. La apostasía no es un simple error o una duda pasajera, sino un rechazo activo y decidido de la fe que lleva a consecuencias eternas. Judas es uno de los ejemplos más conocidos de apostasía en la Biblia. Fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Caminó junto a él,
presenció sus milagros y escuchó sus enseñanzas. Sin embargo, a pesar de esta cercanía y de haber experimentado de primera mano la verdad y el poder de Jesús, Judas eligió traicionarlo deliberadamente por 30 piezas de plata. En Mateo 26 se relata cómo Judas tomó la decisión de entregar a Jesús, mostrando un rechazo consciente y premeditado. Aunque experimentó un arrepentimiento posterior, este no fue un arrepentimiento genuino que condujera a la restauración, y su historia concluye en suicidio, reflejando la desesperación y la condenación que acompañan a la apostasía. En 2 Timoteo, Pablo menciona a Demas, quien me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas, que fue un colaborador cercano de Pablo en la obra del Evangelio, eligió abandonar la fe debido a su amor por las cosas del mundo. Este ejemplo ilustra cómo el atractivo y las tentaciones del mundo pueden llevar a una persona a la apostasía. Los apóstatas rechazan la gracia de Dios y la oferta de salvación, optando deliberadamente por volver al pecado y apartarse de la verdad. Dios no puede salvar a los apóstatas porque su rechazo de la fe es total, consciente y voluntario, lo que cierra la puerta al arrepentimiento y a la restauración. Sin embargo, la apostasía tiene consecuencias eternas. 2 Pedro 2 advierte: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este pasaje enfatiza que la condición final de los apóstatas es peor que si nunca hubieran conocido la verdad, resaltando la seriedad del rechazo consciente a la gracia y a la verdad que han experimentado. La imagen utilizada por Pedro subraya la naturaleza repugnante de volver al pecado después de haber sido liberados de él, ilustrando el desdén hacia la misericordia de Dios. Hebreos también destaca la seriedad de la apostasía al afirmar: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este versículo subraya que la apostasía deja a una persona sin esperanza de redención, ya que al rechazar la verdad que han conocido, se encuentran en un estado de rebeldía deliberada. Como resultado, enfrentan el juicio de Dios, lo que significa que han elegido apartarse de la única fuente de perdón y salvación. La gravedad de este rechazo es un llamado a la reflexión sobre la importancia de permanecer firmes en la fe y no permitir que el desánimo o las tentaciones del mundo nos alejen de la verdad divina. Para evitar la apostasía, es crucial perseverar en la fe y mantenerse fieles a Dios. Hebreos 3 advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Este pasaje resalta la importancia de examinar nuestros corazones y permanecer firmes en la fe, recordándonos que la perseverancia y la fidelidad a Dios son esenciales para evitar caer en la apostasía. La exhortación mutua entre los creyentes es fundamental para mantenernos alertas y apoyarnos unos a otros en el camino de la fe, protegiéndonos del engaño del pecado que puede endurecer nuestros corazones. Debemos alentarnos mutuamente, mantenernos firmes en la palabra de Dios y buscar la guía del Espíritu Santo para vivir vidas que honren a Dios y que permanezcan fieles hasta el fin. Que nuestra fe sea firme y nuestro compromiso con Dios sea inquebrantable. Recordemos siempre la gravedad de la apostasía y esforcémonos por vivir en obediencia y fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Al hacerlo, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también somos un testimonio vivo de la gracia y el amor de Dios hacia aquellos que nos rodean. 7. Los muertos. Sí, has escuchado bien. El último grupo de personas que Dios nos salvará son los muertos. La enseñanza bíblica es clara. La oportunidad para la salvación solo existe durante nuestra vida terrenal. Una vez que una persona ha fallecido, su destino eterno queda sellado. La Biblia refuta la idea de que haya segundas oportunidades para la salvación,
después de la muerte, enfatizando la urgencia de responder al llamado de Dios mientras estamos vivos. En Hebreos 9:27 se afirma: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, subrayando que nuestra decisión de seguir a Cristo debe hacerse en esta vida, antes de enfrentar el juicio eterno. La muerte física marca el final de nuestra oportunidad para decidir aceptar o rechazar la oferta de salvación de Dios. En el momento de la muerte, nuestra condición espiritual se fija permanentemente y seremos juzgados según nuestras creencias y acciones durante nuestra vida. En Hebreos 9:27 se dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este versículo subraya que después de la muerte viene el juicio, no una segunda oportunidad para arrepentirse o ser salvo. Por lo tanto, es fundamental que cada persona reflexione sobre su relación con Dios y tome decisiones en vida que aseguren su destino eterno. En Lucas 16, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro. Después de morir, el rico se encuentra en tormento en el Hades, mientras que Lázaro es consolado en el seno de Abraham. En su sufrimiento, el rico pide que Lázaro sea enviado para advertir a sus hermanos que aún están vivos, pero se le responde que ellos ya tienen a Moisés y a los profetas para escuchar. Este relato ilustra de manera clara que, después de la muerte, no hay forma de cambiar nuestro destino eterno. Las decisiones que tomamos en vida son las que determinan nuestra eternidad. Este pasaje nos recuerda la urgencia de vivir de acuerdo con la verdad de Dios y de hacer elecciones que reflejen nuestra fe en Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Apocalipsis 20 describe el juicio final con estas palabras: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este pasaje refuerza que, al final, todos serán juzgados por lo que hicieron en vida. No hay ninguna mención de oportunidades después de la muerte para cambiar nuestro destino. La escena del juicio destaca la seriedad de nuestras acciones y decisiones, enfatizando que la vida terrenal es nuestra única oportunidad para aceptar la salvación que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. El destino eterno de cada persona se determina por su respuesta a la oferta de salvación de Dios durante su vida. Jesús enfatiza la necesidad de estar preparados y vivir en fe, como se señala en Mateo. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta advertencia resalta la urgencia de vivir con un sentido de responsabilidad y vigilancia espiritual. La idea de un purgatorio o algún estado intermedio donde los muertos puedan expiar sus pecados y eventualmente ser salvos no encuentra respaldo en las Escrituras. La enseñanza bíblica es clara. Nuestras decisiones en esta vida son las que determinan nuestro destino eterno, y no hay segundas oportunidades una vez que hemos partido de este mundo. 2 Corintios aclara: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo indica que nuestra vida terrenal es el único periodo en el cual podemos decidir nuestro destino eterno. La Biblia nos exhorta a aprovechar el tiempo que tenemos en vida para tomar la decisión de seguir a Cristo. Además, 2 Corintios nos recuerda: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este llamado a la urgencia enfatiza que no debemos posponer nuestra decisión de seguir a Jesús, ya que no sabemos cuándo llegará nuestra hora. Vivir con esa conciencia nos impulsa a actuar con propósito y dedicación en nuestra fe. Hebreos advierte: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este versículo nos recuerda que debemos responder al llamado de Dios mientras todavía tenemos tiempo. La muerte marca el final de nuestra oportunidad de aceptar la salvación. Dios no puede salvar a los muertos porque la decisión de aceptar o rechazar a Jesús debe tomarse en vida. Las Escrituras son claras al afirmar que, después de la muerte, viene el juicio y no hay segundas oportunidades para arrepentirse o cambiar nuestro destino eterno. Por lo tanto, es vital que aprovechemos cada momento que se nos ofrece para acercarnos a Dios y vivir en conformidad con su voluntad. Es crucial que tomemos en serio nuestra necesidad de decidir por Cristo ahora.
Debemos vivir nuestras vidas de manera que reflejen nuestra fe y compromiso con Dios, asegurándonos de que estamos preparados para el momento en que enfrentemos el juicio divino. Invitemos a Dios a ayudarnos a vivir con urgencia y propósito, reconociendo la importancia de nuestra decisión de seguir a Jesús en el presente. Que nuestras vidas sean un testimonio del poder transformador de la fe en Cristo y que estemos siempre listos para encontrarnos con nuestro Creador cuando llegue el momento. Con cada acción y palabra, que podamos glorificar a Dios y mostrar al mundo la esperanza que encontramos en Él. Hemos visto cómo la salvación es el don más precioso que Dios ofrece a la humanidad y que es accesible a todos a través de Jesucristo. Sin embargo, no todos serán salvados, y esto no se debe a una falta de amor por parte de Dios, sino porque Él respeta nuestras decisiones y nos otorga el libre albedrío. A lo largo de este análisis, hemos explorado los 7 grupos de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvadas. Cada uno de estos grupos refleja diferentes actitudes y decisiones frente a la oferta de salvación de Dios, y es un recordatorio de la importancia de tomar en serio nuestra fe y la relación con nuestro Creador. Los incrédulos, aquellos que buscan otros medios de salvación, los hipócritas, los autojustificados, los que se apartan por amor al mundo, los blasfemos y los apóstatas son algunos de los grupos que, según las Escrituras, no pueden ser salvados. Sin embargo, para todos los que creen y han aceptado a Cristo, es fundamental que examinemos nuestras vidas para asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con su voluntad. Esta autoevaluación nos ayudará a permanecer firmes en la fe y a vivir de manera que refleje nuestra verdadera devoción a Dios, recordando siempre que la salvación es un regalo que debe ser valorado y compartido con aquellos que aún no lo conocen. Debemos evitar la hipocresía, la autojustificación y cualquier actitud que nos aleje de Dios. Recordemos siempre el inmenso amor de Dios y agradezcamos por el regalo de la salvación a través de Jesucristo. Es crucial pedirle a Dios que nos ayude a vivir de acuerdo con su voluntad y que nos brinde la fortaleza para perseverar en la fe, siendo verdaderos seguidores de Cristo. Oremos para que Él abra nuestros corazones y mentes, permitiéndonos aceptar su verdad y vivir vidas que le honren en todo momento. Al hacerlo, reflejaremos su luz en el mundo y seremos instrumentos de su amor y gracia para quienes nos rodean. Dios, te damos gracias por tu inmenso amor y por el regalo de la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes a vivir de acuerdo con tu voluntad, evitando todo lo que nos separa de ti. Danos la fuerza para perseverar en la fe y ser verdaderos seguidores de Cristo. Abre nuestros corazones y mentes para aceptar tu verdad y vivir vidas que te honren. En el nombre de Jesús. Amén. Por último, te animo a compartir este mensaje con las personas que amas para que puedan escuchar y comprender este importante mensaje de salvación. Que este llamado llegue a más corazones y que muchos puedan conocer la esperanza y salvación que se encuentran en Dios. Al compartir la verdad del Evangelio, serás un instrumento de cambio y luz en la vida de quienes te rodean. Bendiciones para ti y tu familia.